El pasado de Kuma y Bonnie se acerca a su final. Dentro de 2 capítulos tendremos el 1100. ¿Volveremos al presente? ¿Qué gran revelación estará preparando Oda? Hola a todos nakamas, bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Hoy vamos a teorizar sobre lo visto en el capítulo 1098 del manga. En este capítulo nos cuentan que Ginny fue capturada por un Tenryubito y se la llevó a Mary Joyce para convertirla en una de sus esposas. Una opción loca sería que ese Tenryubito se tratase del propio Saturn, de manera que ahora en el presente, si Kuma consigue llegar de manera épica a Egghead para salvar a Bonnie, tendríamos un encontronazo entre 2 padres, el adoptivo a quien Bonnie tiene cariño y el biológico a quien desprecia. Sería un buen plot twist, sin embargo, no me termina de convencer que la actitud de Saturn sea la de querer muchas esposas. Teniendo en cuenta esto, no me extrañaría para nada que hubiese sido el propio Sam Rosward. De esta forma, Oda conseguiría que nos diera aún más rabia que luego Rosward se hubiera quedado con Kuma como esclavo. Además, hemos visto como su hijo, San Carlos, también tiene esa actitud de querer convertir en su esposa a cualquier mujer que le parezca atractiva y desecharla cuando se aburra de ella. Justamente eso es lo que ha pasado con Ginny. Al parecer, contrajo una enfermedad y el Tenryubito la liberó. Sin embargo, no iba sola, sino que traía a un hijo. Y como ya habían pasado varios años desde la última vez que vio a Kuma, podemos confirmar totalmente que Bonnie no es hija de Kuma ni una bucaner. Bonnie es hija de un Tenryubito que forzó a su madre. Ginny llega al reino Sorbet para dejar allí a su bebé, pero cuando Kuma acudió, ella ya había muerto debido a la enfermedad. Esta enfermedad es muy sospechosa, y me atrevo a decir que proviene del siglo vacío debido a todo el contexto. Cuando tienes esta enfermedad, tu piel se endurece, y también aparecen escamas azules como piedras. La luz del sol hace que este proceso se expanda rápidamente. Ginny le contó a los ancianos antes de morir que, arriesgando su vida, protegió a la niña mientras cruzaba el mar, cubriéndola con su cuerpo de la luz solar. Cuando Bonnie creció unos años, le aparecieron en la mejilla, justo donde ahora tiene el piercing, unas piedras azules, indicando que ella también tenía la enfermedad. Kuma tapó todas las ventanas de la iglesia donde vivía, para que no entrara a la luz. A partir de entonces, Bonnie tuvo que vivir dentro de la iglesia, sin poder salir. La enfermedad era tan rara que ningún médico la conocía, incluso con los contactos del ejército revolucionario alrededor de todo el mundo. Esto a mí me hace pensar que, efectivamente, es una enfermedad antigua que se produjo durante el siglo vacío. Al final, sí hubo un médico que descubrió la enfermedad, una muy rara llamada escamas zafiro, y que es incurable. Esas escamas aparecen cuando la persona está expuesta tanto a la luz del sol como a la luz de la luna, que al fin y al cabo es un reflejo de la del sol. Pero aún así, es inevitable que la enfermedad se acabe expandiendo con los años a medida que creces. Dice que el avance de la enfermedad es irreversible, y quedaos con esa palabra, con que creen que es irreversible. Al final del capítulo se dice que el rey Bekori ha vuelto a Sorbet después de 16 años y que quemará todo lo que no sea útil para el país, es decir, quiere acabar con todos los ancianos del sur de la isla. Aquí pueden pasar 2 cosas. La primera es que Kuma derrote a Bekori y acabe convirtiéndose en rey, apoyado por todos, incluso los pobres, siendo un rey bondadoso. Sin embargo, el gobierno lo tacharía de tirano por haber acabado con Bekori. La segunda opción es que Bonnie consiga su fruta aquí. Por ejemplo, podría ser que el propio rey hubiese vuelto 16 años después aparentando la misma edad, descubriendo nosotros que tiene la Toshi Toshi no Mi, y cuando este muera y Bonnie esté de lleno metida en toda la trama, la fruta reaparecerá cerca de ella y se la comerá, y para no alarmar al gobierno, se haría vieja y fingiría que es la esposa de Bekori, el cual ha muerto por causas naturales. Por eso, en el Leveling dejaron pasar a Bonnie convertida en vieja, llamándose Connie y siendo presentada como la reina viuda de Sorbet. Es la única forma de que todo esto tenga sentido y no sea una contradicción. Sin embargo, lo más importante es que, gracias a la fruta de Bonnie, tendríamos de nuevo un caso en el que una enfermedad incurable es tratada gracias a una fruta.
El médico hizo hincapié en que la expansión de las escamas azules era irreversible, y cuando en One Piece nos dicen algo así, significa que al final se encuentran una forma de revertirlo. La prueba está en que en el presente, Bonnie no tiene estas piedras en la cara. Además, Oda ya nos confirmó en el último SBS que la fruta de Bonnie iba a tener importancia en la trama, en el canon de la historia, y obviamente el momento perfecto es ahora. Si su fruta va a tener importancia, es porque va a ser capaz de revertir una enfermedad clasificada como irreversible. Teniendo en cuenta que las escamas le aparecieron cuando creció un poco, es posible que al hacerse una niña pequeña consiga hacerlas desaparecer, reiniciar la enfermedad, pero por cuestiones de guión, el hacerse mayor con la fruta no hace que aparezcan, solo aparecen a través de los años reales y una exposición a la luz natural. Imagino que será algo así, aunque tendrían que explicarnos bien por qué lo del sol. Es mucha casualidad que justamente madre e hija hayan pillado una enfermedad extremadamente rara, por lo que es más lógico pensar que esta enfermedad sea infecciosa o por el contrario genética. En principio, las dos opciones son posibles. Si es genética, tiene sentido que la haya heredado de su madre, y aunque la tengas en tus genes, no tiene por qué expresarse. A algunas personas le aparecen desde joven, otras desde mayor y a otras nunca. En el caso de que sea infecciosa, es raro que no hayamos visto a nadie de su entorno contrayéndola, pero quizás solo se transmite a través de la sangre, y por eso Bonnie nació con la enfermedad que ya tenía su madre mientras estaba embarazada. El caso es que esta enfermedad tiene que tener una gran importancia en la historia, ya que si no, Oda no se habría molestado en hacer que Ginny muriese de repente por una enfermedad random. Hubiera sido algo muy vago y sin profundidad. Normalmente, en One Piece las muertes de los personajes tienen una mayor simbología, y teniendo en cuenta que el problema que tienen las personas que la contraen es que no pueden ver la luz del sol, no es nada descabellado que esto sea una referencia al siglo vacío. Siempre se está haciendo referencia a querer llevar por fin a la gente a ver un nuevo amanecer, llevarlos al sol, como a los habitantes de la isla Yojin. Tenemos al dios del sol Nika. Incluso Bonnie dijo que quería ir a la isla del cielo para poder estar más cerca del sol y por tanto de Nika. Y además, en este capítulo nos dejan ya de forma súper descarada el que con casi total seguridad es el símbolo del Gran Reino, el símbolo del sol que ha aparecido a lo largo de toda la obra. También lo tiene el logo del clan Kozuki, y también se encuentra de forma camuflada en otros como en el de Alabasta. En el reino Sorbet estamos viendo que procesan una religión similar a la cristiana. La simbología son cruces que ya hemos visto en muchas ocasiones. Ellos también creen en el dios del sol. Esto nos confirma algo. En One Piece, cada cultura ha transformado su forma de creer en Dios, pero el origen de todas es el mismo, un Dios salvador, considerado como el sol, al igual que ocurrió en la vida real con las primeras civilizaciones. La cultura de Elbaf adora al sol a su forma. La cultura de Sandora también adora al dios del sol, y ahora Oda nos ha confirmado que la cultura de estos países con la religión de la cruz también adoran a este dios, ya que tenemos este símbolo en la iglesia junto a la cruz. Un dios que en el siglo vacío se materializó en una fruta, Nika, debido a los deseos y la fe de la gente, independientemente de su raza y cultura. También es curioso que la enfermedad de escamas zafiro recuerda mucho a lo ocurrido en Thriller Bark. Todos los que se quedaron sin sombras tuvieron que vivir ocultos en la luz, hasta que Luffy, el nuevo Joy Boy, los salvó y por fin pudieron ver un nuevo amanecer sin morir. También es curioso que justo en ese momento apareciera Akuma, y que en esa isla hubiera muchas referencias a cruces. Pero lo que más curiosidad me da de esta enfermedad es que si va a tener mucha importancia, Oda tiene que seguir hablándonos de ella más allá del flashback, y aquí lanzo mi teoría fumada. Si esta enfermedad existió en el siglo vacío, es posible que la tenga Imu. Pensemos que Oda no nos ha mostrado su rostro, y siempre está cubierto totalmente, para que no le dé la luz. Es bastante sospechoso. Además, Imu me da la sensación de que está más asociado a temas cristianos. Parece un penitente, y también hemos visto la cruz en aquella cámara congelada que visitó. De esta forma, la relación con este flashback sería más evidente. Si tiene 900 años,
La enfermedad tendría que haberse expandido lentamente en Imu, aunque no le diera a la luz, ya que según los médicos avanza irremediablemente a medida que creces. Sin embargo, recordemos que Imu casi seguro que tiene la operación de la juventud eterna, y como ya dije en otro vídeo, la mejor forma de mostrar esta característica es que Imu sea un niño como Luffy. De esta forma veríamos que tiene su rostro cubierto de zafiros azules, pero la enfermedad estaría pausada por no envejecer. Y hasta aquí llega el vídeo. Antes de despedirme, aprovecho para deciros que ya está abierta la segunda fase de votación de la Gala Pirata. Si vuestro contenido favorito de One Piece en YouTube son las teorías, podéis votarme como mejor youtuber de One Piece. También estoy en otras categorías como mejor contenido audiovisual e informativo, mejor comunidad, etc. Aunque votarais en la primera fase, ahora tenéis que volver a votar en la segunda. La Gala Pirata tendrá lugar el 9 de diciembre. Puedes comprar la entrada en la web. Os dejo el enlace en la descripción junto al de la votación. Y nada más, un saludo y nos vemos pronto.